Gracias, mi hermano. Una vez más, bienvenidos. Es un placer que regresen para una vez más abrir la palabra de Dios y compartir la sabiduría que viene de parte de Él. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por el gran placer que nos has dado, Señor, de venir y aprender de tu palabra, Señor. Señor, reconocemos, Señor, sin ti nosotros no podemos hacer nada. Necesitamos más de ti, Señor. Pido, Señor, que abres nuestra mente, nuestro pensamiento para entender más y más de ti, Señor. Porque tu palabra dice que debemos de ser santos y sin mancha. Y vivimos en un mundo donde parece imposible, pero si nos acercamos a ti, podemos llegar a ese punto que podemos decir, como dices tu palabra, Señor, ser santos porque tú eres santo. Señor, pido, Señor, que esta sea nuestra meta, nuestra oración, y más que nada, Señor, más que todo, Señor, que sea parte de nuestra vida creciendo y conociendo más de ti. Y te damos a ti toda la honra y gloria para siempre. Amén. Hermanos, esta tarde vamos a hablar sobre algo muy delicado y muy importante. La pureza del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y vamos a ver vamos a Marcos, el libro de Marcos, y vamos a ver capítulo 7. Y vemos aquí que en el primer siglo, en el judaísmo, requería que la ceremonia era tan importante en la pureza de la persona, pero hablaban de la pureza exterior y no la pureza interior. Entonces vemos que Jesús aquí nos enseña sobre la importancia de la pureza moral. Cuando se enfrenta a los fariseos se enojaron con los discípulos de Cristo porque no se lavaban las manos, porque no lavaban los platos, los jarros donde iban a tomar. Entonces ellos veían que esto era inmundo. Si vamos al libro de Marcos una vez más y vamos al versículo 3. Y ahí en Marcos 7, versículo 3 dice así: porque los fariseos y todos los judíos afrentaron a las tradiciones, una vez más, porque los fariseos y todos los judíos se aferraran a las tradiciones de los ancianos. Si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Entonces en el verso 5 le dice ahí a los fariseos a Cristo, le preguntaron pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Entonces aquí el problema que veían los judíos aquí es que no hacían las tradiciones de los ancianos, las tradiciones de los fariseos, tradiciones que el Señor no les dio, pero el hombre los puso para que el hombre comenzara a ser puro. Pero aquí el Señor les dice que la pureza no viene de algo que nosotros tomamos o comemos, sino que la pureza y lo moral debe de venir del corazón. Entonces el problema que ellos veían es que para ellos digo los fariseos, era que fueran puros en la ceremonia y de lavarse. Entonces aquí los fariseos querían que los discípulos llegaran a obedecer las reglas del hombre, las ideas y reglas del hombre. Y vemos aquí que la carne, el mundo, demanda obediencia. El hermano Terry esta mañana nos hablaba, el hermano Danny, nos decía de una mamá que cada día hablaba con sus hijos y les daba la palabra de Dios y escribe, dice, hijos,
si la carne o el cuerpo desea algo, pero la mente de Cristo que ya mora en nosotros, es lo que nos dicen Corintios, que la mente de Cristo mora en nosotros, el creyente. Y si los deseos de la carne, del cuerpo, demandan control, entonces ese es pecado. Pecado porque placer a la carne es pecado, mientras que la mente de Cristo requiere que nosotros obedezcamos a Cristo, sigamos a Cristo y no las demandas del mundo. Y hermanos, la pureza que se requiere de parte de Dios es algo muy delicado para usted y para mí, porque el Señor ya viene. Y si usted vive con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, quiero que sepa que hay un problema allí. El Señor demanda pureza y vamos a ver, el problema que el judío ve aquí es que los discípulos no hacían lo que los fariseos decían, sus leyes, sus ceremonias. Pero el Señor dice que el verdadero problema es este. Si lo vemos allí en versos 6 y 7. Y dice así, respondió él, está hablando de Cristo, y les dijo, hipócritas, bien profecía de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Está hablando de los judíos o está hablando de nosotros, hermanos? Vamos a hacerlo personal. Yo no sé dónde están, qué están haciendo, pero vamos a hacer esto personal. Que la palabra de Dios está hablando a usted directamente. Y esto es lo que dice, este pueblo de labios me honra, mas sus corazones están lejos de mí. Pues en vano me honran, siendo como doctrinas, mandamientos del hombre. Entonces, hermanos, nosotros vamos a la iglesia porque ya estamos en puestos, o vamos a la iglesia para honrar y aprender de la palabra de Dios, honrar a Dios. Entonces, como creyentes, nosotros constantemente vamos a tener esta batalla, hermanos, que la mente que ahora mora en nosotros, que es la mente de Cristo, es lo que dice ahí en Corintios, constantemente está esta batalla contra la carne. Y cuando estoy hablando de la carne, estamos hablando sobre cosas como mentir, como robar, cosas que a Dios no le agradan. Pero porque queremos placer a la carne, constantemente tenemos esta batalla. Pero si nosotros nos acercábamos al Señor, esa batalla no sería tan grande como la que nosotros tenemos. Porque conocemos la palabra de Dios y deseamos placer al Señor, porque el Señor demanda una iglesia pura. Entonces, el real problema es que el corazón y las palabras no van juntos para declarar la grandeza de Dios, sino que muchas veces nosotros decimos, voy a la iglesia para honrar a Dios, pero verdaderamente nuestro corazón no está ahí. No deseamos verdaderamente conocer más de Dios. Preferimos estar con la familia, con los amigos, en los deportes, en la televisión, pero es imposible servir al Señor así. Porque el que busca al Señor es necesario que lo busque. Entonces el problema es que nosotros muchas veces es tan fácil decir, vamos a honrar a Dios, pero nuestro corazón está muy lejos de Él. Entonces el Señor dice, no me honran, porque en vano lo hacen. Nos dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces nos dice el Señor, ustedes dicen que me aman, pero sus obras sus obras no enseñan que me aman. Sus palabras no enseñan que me aman, sino que enseñan lo opuesto, que no amamos a Dios, porque deseamos más las cosas del mundo que las cosas de Dios.
Y les da a conocer aquí, Señor, que no es tanto lo que uno come. Porque mire lo que dice allí en versos 21 y 23. Dice, porque del dentro del corazón de los hombres salen los pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, la maldad, el engaño, la lascivia, la envidia, la soberbia y insensación. Entonces, todas estas vienen de dentro y contaminan al hombre. Entonces, lo que va a contaminar al hombre es lo que está en el corazón. Hermanos, es tiempo que nosotros comiencemos a purificar nuestra vida con la palabra de Dios. Porque si usted prefiere estar en el mundo, desea las cosas del mundo, entonces usted no puede placer a Dios. En este mundo, ahorita, hermanos, es más preferible para el hombre hacer cultos al Señor cuando les conviene y no cuando el Señor demanda. Porque, hermanos, quiero que vean esto. Nosotros siempre tenemos tiempo para hacer algo cuando viene el servicio. Siempre hallamos otra cosa que hacer en vez de leer la palabra de Dios. Muchos de ustedes ni oran. Muchos de ustedes ni tienen tiempo para aprenderse 1 o 2 versos. ¿Por qué? Porque su mente no está fijada en las cosas de Dios. Y nos dice la palabra de Dios que en los últimos días, hermanos, así va a estar el hombre. Dice que del corazón, cuando vivimos para la carne, es de donde vienen las cosas de la avaricia, la maldicia, los celos, la envidia, la arrogancia y todo lo que nos saca más y más de las cosas de Dios. Constantemente el corazón busca esas cosas porque vivimos en la carne. Entonces el problema no es que no se laven, el problema es el corazón. Y hermanos, de esas cosas que hablé ahorita, ¿cuántos de esas cosas viven en nuestras vidas? Dice ahí en el verso 21, dice que los malos pensamientos, ¿se acuerdan? Esta mañana hablábamos que los malos pensamientos nos llevan a malas palabras. Las palabras nos llevan a acciones, las acciones nos llevan a hábitos, los hábitos nos llevan al carácter que vamos a tener y ese carácter nos va a llevar a un destino. Hermanos, ¿qué estamos nosotros llevando a cabo? Y quiero que ustedes individualmente hablen con el Señor. Señor, ¿qué hay en mi corazón, en mi vida que no te agrada? Hermanos, quiero que sepan que el Señor requiere de nosotros santidad. Si vamos a Salmos 139, y este debe ser el verdadero camino de cada creyente. Salmos 139, del 23 al 24. Dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame al camino eterno. Usted lo sabe y yo lo sé. Nos tenemos que arrepentir y comenzar a cambiar. Y decir, Señor, ayúdame. Porque hermanos, si el Señor viene ahora, si mañana viene el Señor, ¿qué es lo que usted y yo vamos a dar de respuesta? ¿Por qué no fuimos como Él requería? Porque hermanos, el Señor requiere santidad. Él es santo, nosotros tenemos que ser santos. Él mandó a su Hijo para morir por nuestros pecados, para que ya el mundo y la carne no tengan control de nosotros, sino que ahora vivimos en una nueva vida, revestidos de nuevo en lo espiritual. Buscar las cosas que Dios tiene para nosotros y no buscar lo que la carne nos ofrece.
Y la cosa es, hermanos, que usted y yo cada día vemos la carne, vemos lo que le atrae al ojo, en vez de ver qué tiene Dios para nosotros. Hermanos, ustedes le pueden ayudar a sus hijos a decidir las cosas de Dios y rechazar el mundo. Ustedes no pueden hacer nada y dejar que sus hijos escojan el mundo. Pero la cosa es, hermanos, que va a llegar el tiempo cuando el dolor de las decisiones de nuestros hijos y nuestras decisiones va a impactar a otra gente. Y vamos a ver el destino que ellos van a llevar, porque usted y yo nos arrepentimos y buscamos a Dios. Aquí en Marcos 7 está hablando que se enojaron los fariseos porque los discípulos no se lavaban las manos, no lavaban los platos, los jarros, y se enojaron. Y el Señor dice, ustedes son hipócritas. Muchas veces nosotros vemos cómo se viste una persona, cómo canta, lo que ellos hacen. Hermanos, no se fijen en otra persona, fíjese en usted. ¿Qué es lo que usted está haciendo que no le agrada a Dios? Eso es lo más importante, porque cuando estemos ante el Señor, Él no le va a pedir reporte de Samuel Rodríguez, le va a pedir reporte de usted mismo, porque Él ya sabe. Entonces, hermanos, tenemos que llevar a cabo la meta que el Señor nos da. Mire, si vamos a 2 de Pedro 3:10, 2 de Pedro 3:10, y miren lo que nos dice allí el Espíritu Santo por palabra de Pedro. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Quiero que vean aquí que cuando venga el Señor, este mundo se va a quemar. Este mundo va a ser destruido. Entonces, si nosotros vemos lo que Dios va a hacer cuando Cristo venga, si vemos lo que va a suceder, ¿qué clase de gente debemos de ser, hermanos? Si es lo que le espera al mundo, porque han pecado, hermanos, no debemos nosotros de vivir una vida que le agrada a Dios, porque se requiere de la iglesia que seamos puros, porque estamos representando a Dios, estamos representando a el Dios que es todopoderoso y un Dios que odia, aborrece pecado. ¿Cómo puede ser que nosotros amemos lo que Dios aborrece? Entonces vamos a orar así como oró David: Señor, examíname, Señor. Ahí en el Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y si hay en mí camino de perversidad, guíame al camino eterno. Usted y yo ya conocemos ese camino porque Cristo nos ha salvado. Hermanos, ¿qué es lo que usted y yo vamos a hacer sabiendo la verdad? Entonces, vemos, hermanos, que el pecado que hay en nosotros es algo que usted y yo tenemos que tratar individualmente. No lo va a tratar con su esposo, con su esposa, no lo va a tratar con el pastor, va a tratar con Dios. Y si usted trata con Dios, Dios va a responder. Hermanos, ya es tiempo que el pueblo de Cristo esté listo para su venida, porque ya viene. Se ve en todo al lado las cosas que están sucediendo, y usted y yo todavía estamos durmiendo, gozando las cosas del mundo, cuando Dios dice, arrepiéntete y está listo, porque ya viene. Nos dice en Romanos 12:1, dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Oigan esto, hermanos.
no os conforméis a este siglo, sino transformados por el medio del renovamiento de nuestro entendimiento. ¿Qué es lo que nosotros sabemos de Dios? Y lo que sabemos de Dios es que Él es santo y requiere que usted y yo seamos santos. Que seamos transformados por medio del renovamiento de nuestro entendimiento. Más que usted sabe de Dios, más que usted lee la palabra de Dios, más que usted está constantemente estudiando la palabra de Dios, más éxito va a tener usted en esas batallas que tenemos cada día. Tanto hombre como mujer, tenemos esas batallas cada día. Una vez más, no os conforméis, verso 2 de Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio del renovamiento de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, ¿cómo va a saber usted cuál es la voluntad de Dios si no lee la palabra de Dios? ¿Cómo le va a ayudar a sus hijos a hacer la decisión que les beneficia a ellos basado en la palabra de Dios? Si usted no lo estudia, si usted no lo lee, ¿cómo va a compartir? Muchos de nosotros sabemos más de lo que la gente dice sobre la Biblia que lo que la Biblia dice sobre el hombre. Una vez más, la mayoría de nosotros sabemos más de lo que el hombre dice de la Biblia que lo que la Biblia dice sobre el hombre. ¿Cuál es usted? Hermanos, le recomiendo a usted, tanto como a usted y a mí, que nos tenemos que someter a la palabra de Dios. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Y la voluntad del Señor es esta: que no nos conforméis con este siglo. ¿Y qué es lo que a este siglo y los hombres este tiempo buscan? Buscan que los placeres del mundo son las cosas por cuales nosotros tenemos que vivir. En vez de decir, las cosas de Dios valen más que las cosas de este mundo. La decisión no es difícil, porque más que usted conoce de Dios, más fácil es seguir al Señor. Pero si usted prefiere las cosas del mundo y anda en el mundo, entonces usted va a preferir las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque la carne desea lo de la carne y el espíritu lo del espíritu. Sucedía que un hijo hizo algo que lastimó a su hermano, y su mamá se enojó y le dijo: vete para tu cuarto, ahorita viene tu papá y va a tratar contigo. Entonces el niño se asustó y se fue al cuarto y esperaba a su papá. Llega su papá y su esposa le dice lo que hizo el niño. Pues el papá se molestó y entró enojado al cuarto, y cuando entró vio a su hijo orando. Entonces movió al padre, se hincó con él y oraron juntos. Lo que puede la palabra de Dios cuando enseñamos a nuestros hijos a tratar con Dios cuando las cosas son difíciles. Es un pequeño demostración de cómo el padre puede ser movido cuando ve a sus hijos buscar a Dios. Hermanos, si usted quiere placer a Dios, busque a Dios, porque el Señor ha dado la puerta abierta, porque en Cristo Jesús tenemos esa puerta donde podemos entrar. Buscar y hallarás, tocar y se dará a contestar. Pero hermanos, nosotros buscamos de Dios, pero no tratamos con Dios. Si tratamos con Dios, lo vamos a hallar, porque no es lo que sale, lo que entra al cuerpo, sino lo que sale de la boca, del corazón, porque de allí vienen los pensamientos malos. Pero si nuestra mente está llena de la palabra de Dios, las cosas de Dios, entonces lo que va a salir va a ser para la honra y gloria del Señor. Hermanos, vamos a practicar, vamos a orar, hermanos, y orar y decir: Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve en mí si hay camino de perversidad. Hermanos, es una oración.
que nosotros podemos tratar con Dios. Ahorita, hermanos, trate con Dios ahorita. Ahorita que tiene usted en mente las cosas que a Dios no le agrada. Y el que no conoce a Cristo, ahora es el día de conocer a Dios Todopoderoso. Porque algún día va a juzgar el mundo. Ahorita si usted viene a Cristo, ya queda perdonado. Porque Cristo pagó esa pena. Pero si usted no se arrepiente, entonces usted va a ver a Dios como juez. La palabra de Dios le va a dar la victoria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por el gran placer, Señor, que nos has dado, Señor, esta noche de encontrar la palabra que ha hablado a nuestros corazones, Señor. Señor, no nomás los hermanos, pero también yo y los hermanos que trabajan aquí, Señor, examínanos, Señor. Conoce nuestros pensamientos y llévanos, Señor, en la instrucción de tu palabra para que vivamos una vida que te trae honra y gloria, Señor. Sabemos que ya viene, Señor. Señor, purifica tu iglesia, Señor, con tu palabra, Señor. Señor, en gran manera, Señor, porque ya vienes. Y si nosotros no buscamos, entonces vamos a ser partes de los que van a ser juzgados. Pero, Señor, si venimos a ti, sabemos que ya tenemos la victoria en Cristo Jesús. A ti te damos la honra y gloria para siempre. Amén. Hermanos, la victoria está a la mano. Si nos hincamos, oramos y buscamos a Dios, el Señor quiere una iglesia pura y comienza con usted. Amén.